que vino a este mundo para darnos salvación. Invitarles a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, verso 28. En el nombre de Jesús, vamos a escuchar la poderosa palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Verso 28, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Grite gloria a Dios. Sentaos, por favor. Es necesario obedecer a Dios. Tema de esta noche: es necesario. Creo que lo que estamos haciendo aquí es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios quiere que se le alabe. Dios quiere que se le reconozca. Dios quiere que se le tribute a Él la honra y la gloria debida a su nombre. Gloria al Señor. Por eso es que la iglesia sigue presentando y sigue predicando y anunciando este mensaje maravilloso. Una de las cosas que sorprendía a las autoridades judías, en este caso al Sanedrín, era por qué, siendo ellos la autoridad, porque el Sanedrín estaba compuesto como una autoridad de parte de Dios, y ya habían mandado, ya habían dado órdenes a los apóstoles, porque ya habían sido aprendidos, habían sido encarcelados la primera vez. Esta era la segunda, y ellos como que habían dejado sentado que por orden de la autoridad no se podía predicar más en ese nombre. Los discípulos, en la primera ocasión que habían sido puestos frente al Sanedrín, les habían preguntado. El verso 19 del capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí, en esta primera oportunidad, lo que han hecho los discípulos es preguntar al Sanedrín qué es justo, qué es lo correcto hacer. Así que si ellos son autoridades puestas de parte de Dios, entonces deben asentir. El Sanedrín debe estar de acuerdo que obedecer a Dios es lo que deben hacer los hombres. Sí, ellos deben estar de acuerdo, y en esta primera oportunidad lo que hicieron fue eso, preguntar. Pero en esta segunda oportunidad que están nuevamente frente a ellos, no les preguntan. Los apóstoles no están preguntándole al Sanedrín si es necesario obedecer a Dios, sino hacen una afirmación: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes mismos lo saben. Es lo que le está diciendo el apóstol Pedro al Sanedrín completo. Ustedes saben que a Dios hay que obedecerlo. Ustedes lo predican, ustedes lo han mandado, y nosotros estamos de aquí de parte de Dios predicando la palabra, porque esto es lo que necesita oír el pueblo. Aleluya. Y el verso
30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y entonces va a mostrar por qué ellos están obedeciendo a Dios y está haciéndole el contraste. Mire cómo trataron los hombres a Jesús y mire cómo Dios lo trató a él. Ustedes lo mataron colgándole de un madero, pero Dios, hablando de Dios en su espíritu, lo levantó de entre los muertos. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Alabado el nombre de Jesús. Así que aquí están diciéndole los apóstoles a ese concilio, le están diciendo: miren quién tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque la predicación de ellos, del Sanedrín, de todos los sacerdotes y de todos los fariseos que estaban en esa época, era que ese hombre que iba a ser alguien, que iba a ser una persona de autoridad y mucho menos espiritual. Si la ley había dicho: no dejaréis, mire lo que dice en Deuteronomio: cuando algún hombre muriere por causa de alguna situación y lo colgaren en un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Deuteronomio 21:23. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí estaba claro que los apóstoles estaban dejando sentada la autoridad, mientras ellos predicaban que ese Jesús no era nadie, porque ¿qué iba a ser alguien importante si la Biblia, si la ley había dicho: maldito es el que es colgado en un madero? Así que no era nadie importante, al contrario, era una maldición, y predicar una maldición, ¿qué iba a ser importante? Pero los apóstoles están diciendo: a ese que ustedes lo colgaron en un madero, convertido en maldición, Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. Dios lo levantó de los muertos, y por eso Pablo dice con toda claridad: Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró de la maldición hecho por nosotros. Maldición, ¿por qué? Porque alguno tenía que morir, y el que tenía que morir colgado en un madero por todo lo mal que se había portado el hombre, pues era el pecador. Pero Cristo nos rescató de esa maldición. Deberíamos morir en una cruz, pero Él fue el que murió en una cruz. ¡Oh, a su nombre la gloria! Aleluya. Y el apóstol sigue hablando y sigue mencionando quién es él. Dice: a este que ustedes llaman de cualquier manera, a este que lo predican de una manera terrible, a este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe. Amén. A este Dios lo elevó a una posición grande. Él lo puso como el príncipe y salvador. Por eso la iglesia tenemos que seguir proclamándolo a Él, porque cuando hablamos de este que murió en la cruz, estamos hablando del que le propinó la derrota más terrible al maligno, a todos sus secuaces, a todos los espíritus que han mantenido cautivo al hombre. Aquí está el libertador, aquí está el Salvador. Aleluya. Aleluya. Oiga, es que hablar de Jesús, aleluya. Por eso los apóstoles hablaban así. Eso no había Sanedrín, no había autoridad que allá que se les midiera a ellos. Es que lo que ellos habían vivido con Él, gloria al Señor, es que lo que ellos habían experimentado no era cualquier cosa. Él era el Salvador. Él era el que le había dado
un destino diferente a ellos. Él fue el que les cambió su vida de ruina, de tristeza, de angustia y de todo lo que vivían. Y ahora los hace unos hombres que no tenían estudio, que no tenían preparación académica, pero ahora están frente a los doctores de la ley, frente a la gente instruida. Y esa palabra que sale de la boca de ellos los deja tapados. No pueden hablar porque ellos tienen la autoridad del cielo. A ellos no los inventó alguna persona, no los formó cualquiera. Ellos no tuvieron al pie del mejor maestro, ellos tuvieron al pie de el Dios todopoderoso hecho en carne. Ellos estaban aprendiendo la palabra de la boca de Él. Así como esta iglesia, aleluya, ha venido aprendiendo, ha venido recibiendo, porque aquí se para alguno a cantar. Aquí estos jóvenes están cantando, esta gente está tocando estos instrumentos y uno siente que vibra. ¿Por qué? Porque esto no es solamente un instrumento, no es solamente una voz. Aquí hay algo poderoso que pasa cuando se canta, cuando se adora. Oh, Saya Brahma Haya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Por qué lo levantó Dios así? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de hacer lo que hizo? Fue para dar a Israel. En ese caso, ese era el primer mensaje para ellos. Se lo está diciendo a ellos. Es para dar a Israel arrepentimiento. O sea, es para provocar al pueblo que se arrepienta. Oiga, qué mensaje tan tremendo, porque es que los que están ahí escuchando ese mensaje, ellos se consideran la gente más cercana a Dios. Sí, ellos no están lejos de Dios, ellos creen que son la gente más cercana, ellos son los que ayudan al pueblo para que se acerque a Dios. Pero aquí le está diciendo, vea, esto que pasó, esta muerte ahí en la cruz, fue para darle a Israel. O sea, usted es Israel, usted necesita arrepentirse. Amén. Para darle arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. Es que la predicación del evangelio siempre va a ¿qué? Va a confrontar al hombre con su propia realidad. Sí, la predicación del evangelio es eso, es ponernos de frente con nuestra propia realidad, con lo que estamos viviendo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor frente a lo que estamos viviendo? Dice, bueno, es necesario obedecer a Dios. Aleluya. Y entonces cuando el hombre no está obedeciendo a Dios, Dios dice, bueno, si no estás obedeciendo a Dios, necesitas arrepentirte. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Es que no hay otro Salvador. Ve aquí, si ofrecen salvadores, aquí hay Mesías en esta tierra. Hay gente que ha querido hacer y salvar en todos los países. Se levantan líderes políticos, líderes sociales y dicen, voy a salvarlos, voy a salvar esta comunidad, voy a salvar este pueblo, voy a salvar esta nación. Y mire cómo va la salvación que han traído los hombres a la humanidad. ¿Cómo van? Estaba leyéndome esta tarde unos apartecitos. Las ciudades de Colombia que para el 2050 no existirán, que estarán tapadas de agua. Las ciudades de la costa, Santa Marta, entonces donde vamos por allá, para esa época ya se pronostica que no van a existir, porque el mar, por el calentamiento global, entonces ya no habrá. Pero hay otro estudio de científicos y están diciendo, los países donde de pronto quizás al suceder alguna cosa en la tierra, porque el ser humano, los científicos están previendo que eso va a pasar, que se va a acabar esto y que qué podría quedar.
¿Cuáles serían los países que podrían quedar? Y estaba mirando que hablan de 5 países. Algunos de los 4 países que corresponden al Reino Unido, hay 2, hay otro Nueva Zelanda, que son algunas islas de allá. Dice, es posible que allá sea la única parte donde quede existencia humana. Mire, la gente está preocupada y la gente ha tratado de salvar. ¿Por qué? Porque la gente está salvando un planeta, pero acá hay un Dios que está salvando la gente que vive en este planeta. Porque este planeta no tiene salvación, pero la gente que vivimos en este planeta, Dios nos tiene una morada en el cielo donde no hay nada que lo podrá destruir. Allá Dios mismo va a estar. Aleluya, aleluya. Y el apóstol sigue diciendo, y nosotros somos testigos de estas cosas. Amén. Ellos están hablando de qué? No de cualquier cosa. Ellos no están hablando sin un cuento. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ahí cuando el apóstol habló esas palabras, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, los del Sanedrín tuvieron que quedarse con la boca cerrada. ¿Qué será eso del Espíritu Santo? Si nosotros somos los que obedecemos a Dios, ellos no sabían qué era el Espíritu Santo, pero los discípulos sí sabían, así como esta iglesia sabe que es el poder del Espíritu Santo. Adore a Dios esta hora. Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Aleluya. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya. Eso lo dice Pedro en su carta. Él dice eso. Nosotros no hemos dado a conocer este mensaje siguiendo fábulas, siguiendo historias, siguiendo cuentos. Es que nosotros mismos vimos su majestad. Porque cuando subió al monte, allá cuando subimos con Juan y con Jacobo, allá yo estaba en ese lugar cuando la gloria de Dios de pronto rodeó al maestro y sus vestidos se transfiguró y se volvió su vestido resplandeciente. Todo cambió y oímos una dulce voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Oh santo Dios. Ellos estaban predicando al que podía salvarlos, al que podía rescatarlos de la vana manera de vivir. Bendito sea el Señor. Pero allá en ese concilio, a lo que había un hombre que entendía algo, que estaba percibiendo algo. Algunos de ellos, dice el versículo 33, al oír esto se enfurecían y querían matarlos. Pero había uno de esos grandes maestros de la ley que había sido estimado por muchísimos y era muy reverenciado. Se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel, cuando escuchó eso, él tembló a esas palabras. Bendito sea el Señor. Él sintió temor. Entonces se levantó en el concilio el fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Aleluya. Sabe que este evangelio se necesita que el que lo predique tenga la autoridad de Dios. Que el que predica este evangelio se haya encontrado personalmente con él. Que el que predica este evangelio sea una persona que haya visto la gloria de Dios. Ese es el problema de muchos predicadores y de mucha gente que ha hablado de Dios, pero no pasa nada. Pero cuando alguien se ha encontrado con Dios y habla de Dios porque ha visto su majestad, ha visto su gloria, entonces hace algo efectivo en la gente que escucha la palabra. Este hombre, que era un doctor de la ley, cambia. Amén. Cambia. Y dice: yo estoy oyendo. ¿Cómo es posible
que estos hombres hablen con esa autoridad. ¿Cómo es posible que traen cosas que yo nunca he oído de la palabra? Yo soy un hombre responsable del conocimiento y de la enseñanza en esta nación. Por mis manos han pasado los maestros que hoy enseñan a Israel, pero yo estoy escuchando a esta gente que está hablando cosas que yo nunca había escuchado. Así que varones israelitas, por favor, ancianos del Sanedrín, gente importante que están aquí conmigo, escúchenme. Estén atentos respecto de las decisiones que van a tomar, porque veo aquí gente enfurecida, veo aquí gente que quiere hacer daño, pero escuchen esto. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aleluya. Y ahora os digo, mire cómo obra Dios. Amén. Es que Dios lo libra a uno, hermano. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Amén. Vea, hay alguien que se puede reunir contra nosotros, contra la iglesia. ¿Cuánto no habrá tramado el mal, el enemigo? ¿Cuántas personas no se habrán levantado para detenernos? Pero hay alguien que Dios pone, porque Él dijo que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Amén. Dios hace hablar hasta las piedras con tal de que esto se siga predicando. Gloria al Señor. Y este hombre Gamaliel, este maestro de la ley, dice: apártense de estos hombres y déjenlo, porque si este consejo o esta obra de los hombres se va a desvanecer, eso va a ser como lo de Judas, como lo de Teudas. Apártense de ellos. Pero si esto es de Dios, aleluya, si esto es de Dios, no la podéis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Aleluya. Usted llegó esta tarde, amigo. Usted, mi hermano, llegó hace, no sé, 2 años, 5 años, 10 años, y de pronto usted se ha sentido, por las situaciones y por las dificultades que ha vivido, ha sentido que esa salvación como que se destruye, como que por tantas cosas del mundo, como por los deseos de la carne, como por la fuerza de la potestad del mal, como que esto se acaba. Pero le cuento lo que dice la palabra, le informo lo que dice la Biblia. Esta obra es de Dios, y si es de Dios, nadie la puede destruir. Por eso es que usted está en el Evangelio. Amén. Por eso estoy en el Evangelio. Porque cuántas cosas se habrán planeado contra nosotros, contra ustedes jóvenes. ¿Cuánto? Amén. Vamos a destruirlos. Mire, lo encuentro, está debilitado. Ese pobre cristiano, ese pobre joven está mal. Él no va a poder seguir. Yo no lo voy a dejar allá, que lo sigan poniendo allá. Y el enemigo se habrá parado y habrá tratado de encerrarlo, como escuchamos esta mañana. Dice: lo voy a meter en la cárcel y lo voy a encerrar en esta prisión. Aleluya. Pero cuando el enemigo dice: te voy a encerrar, Dios dice: te voy a sacar de allá. Amén. Cuando el enemigo dice: te voy a callar, no vas a hablar más, el Señor dice: salga y hable, predique la palabra. Amén. Cuando el Señor le encuentra que a alguien le está diciendo: tú no eres nadie, tú no te puedes desenvolver en esto, tú no serás capaz, tú no servirás, el Señor le dice: no temas, solamente habla, no calles. Aleluya.
Aleluya. Por eso hay gente que y con verdad y con preocupación, con sinceridad, hermanos, se le acercan al pastor: hermano, ¿qué hacemos? Miren esto, el hermano se fue, mire aquello. Y uno ve como momentos en la iglesia, como momentos como difíciles, como que no pasa nada, como que las cosas, como que la gente como que está un poco como dejada, como alejada, como algunos apartándose. Y dice: ¿qué va a pasar? Esto se está desvaneciendo. Pero no, tranquilos, esto no se desvanece, porque esto tiene dueño. Aleluya. Así que usted que está comenzando, usted que va a comenzar el camino del Señor, que te han pasado los pensamientos: ¿será que yo puedo caminar con el Señor? ¿Será que yo puedo obedecer a Dios? ¿Será? Pues le cuento y le aseguro que sí, usted sí puede obedecer a Dios. Bendito sea el Señor, porque no será tu fuerza, es la fuerza del Espíritu. Aleluya. Ese Sanedrín quedó desbaratado ese día. Uno, escuchan la voz de los apóstoles, qué autoridad que tienen, qué sabiduría que tienen, qué palabras que dicen. Y ahora se para uno de ahí mismo y le dice: oiga, déjenlos quietos, no se metan con esta gente, déjenlo, porque no sea que ustedes estén contra Dios mismo. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Pues convinieron. Dijo: bueno, ¿qué más? Esta es una autoridad aquí, pues dejémoslo quieto entonces. Pero vamos a hacer algo, porque ellos decían: tenemos una soberbia, tenemos una rabia, que algo tenemos que hacer. A ver, la guardia del templo, cójanme a estos y azótenlos. Y después de azotarlos, les advirtieron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los golpearon, bendito sea el Señor. Pero mire cómo estuvieron ellos después de que los golpearon. Allí los afrentaron, aleluya, y ellos salieron de la presencia del concilio llenos de: ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos toca esto? ¿Por qué nos toca aquello? No, ellos salieron gozosos. Amén. A uno a veces le pasa alguna cosita por ahí, ay, uno ya está quejándose porque qué cosa, nosotros nos duele todo. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos metido allá donde está el Espíritu. Es por eso, porque no nos hemos metido en el ambiente de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, de obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero cuando uno se mete en ese ambiente de obedecer a Dios, uno no sale de ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sino no sale gozoso. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. Aleluya. Por dignos. Vamos a estar en pie, hermanos. Salieron gozosos. Por eso, iglesia, ¿qué hay que tener, hermanos? ¿Cuál es la clave de todo esto? De pronto no dejará de haber alguno: uy, no, ese pastor que no llegó, eso es todo escandaloso. Alarga los cultos. Y hace como hay como mucho desorden. Pero es que ahí, cuando uno empieza a olvidarse de esta humanidad y uno se empieza a meter en una dimensión distinta, cuando Dios lo empieza a transportar y lo empieza a sacar de esa fragilidad, de esa impotencia, de esa vida así ritual y mecánica, y lo mete a una vida, porque es que Dios es vivo. Amén. Yo por eso no puedo concebir un culto ahí. No, porque yo tengo el Dios vivo.
Y él desde el principio, dice la Biblia, y el espíritu se movía. Amén. Así que el Dios que tú recibes es vivo, te hará mover. Te va a hacer mover. Porque yo no conozco otra fórmula, por eso no te puedo hablar de otra cosa. Usted ve en este cascarón de hombre con una chaqueta y a veces con corbata, dice: uy, qué hombre tan espiritual. Uy, qué potencia, que yo quisiera ser como él. Pero ustedes no lo conocen bien. Ustedes no saben que aquí hay un hombre frágil, débil, pero que ha aprendido, que Dios le ha mostrado que hay una sola fórmula para llegar y estar en él. Se llama la presencia de Dios. Se llama el lugar de adoración. Se llama los momentos estos. Por eso usted no se venga con el pensamiento de ir a culto. Porque cuando uno se viene con el pensamiento, simplemente va a culto y llega a la casa y dice: vengo de culto. Pero cuando usted se arma de otro pensamiento, no de ir a culto, sino de vivir en culto, escúcheme bien, vivir en culto, vivir el culto. Amén. Usted llega a la casa y se va a encontrar a veces con problemas que están ahí. Pero ¿sabe cómo es? Cuando uno está sin Dios, es como cuando va uno caminando y ve una montaña. Cuando yo estaba en el pueblo donde comencé la obra, y era solo montañas, y yo me quedaba mirando esa montaña y sabía, hacía 3 horas para subir allá, y yo enfermo del azúcar. No, eso era lo peor de lo peor. Y yo estaba pero angustiadísimo. Subí de esa montaña y a pie, no tenía ni siquiera una moto. Pero después el Señor me quitó el azúcar, me sanó. Y después me regaló una moto. Así que no importaba la montaña que hubiera, tenía mi buena máquina. Sabe que puede ser que te encuentres la situación, pero el asunto es en qué nivel tú estás. Porque si tú estás allá por debajo, porque fue a culto y llegó de culto, usted sigue encontrando ese problema, esa situación que le va a amargar la vida, porque lo ve grande. Pero si usted llega en el espíritu arriba, aleluya, porque eso es como subirse a un avión, o a una avioneta mejor, y pasar el cañón del Chicamocha, en una avioneta donde usted puede ver todo. Cuando yo he viajado por esa vía a Málaga, eso es montañas y montañas, pero cuando voy en la avioneta, voy arriba, voy deleitándome. Qué paisajes, qué cosas. Ya no lo veo terrible ni horrible. Cuando usted está en el espíritu, cuando usted llega montado en algo arriba, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve el problema? ¿Cómo ve la situación? Eso es lo que necesitamos vivir nosotros como iglesia. Cuando usted se va de culto, viviendo el culto, usted llega adorando a Dios. Usted va por la calle y usted va, siente el espíritu que se le mueve ahí. Usted va adorando a Dios. Usted está trabajando ahí y usted siente cantar, usted siente adorar, usted levanta las manos y alguien le pregunta: ¿pero qué le hicieron? ¿Qué le pasó? Es que yo estoy en culto. Soberano Dios, aquí está tu pueblo. Aquí está la iglesia que ha escuchado la palabra. Señor, aquí están las almas que han escuchado tu palabra. Oh Dios, obra en ella.